Nuevamente le queremos dar saludos a todos nuestros familiares y amigos que nos acompañan a través de este medio. Es una verdadera bendición el poder estar nuevamente con ustedes en este día domingo, el día en que nosotros, los llamados hijos de Dios, aquellos que a través del Señor Jesucristo somos hijos de Dios, queremos glorificar su nombre, expresar nuestra gratitud, nuestra adoración por su misericordia, por su fidelidad, por su amor, por su paciencia para con todos nosotros. Le bendecimos al Padre Celestial, bendecimos su nombre y es un gusto que podamos compartir todos juntos a través de este medio. No solamente adoramos a Dios, venimos a escuchar de su palabra, vamos a continuar con lo que iniciamos hace 2 semanas. Aproximadamente tuvimos que hacer, o no necesariamente es que quisimos hacer un intermedio, ya que celebramos aquí en Canadá lo que fue el Día de Acción de Gracias, y para nosotros, y debería ser para todos ustedes también, un día importante, un día en que nosotros expresamos nuestra gratitud al Padre Celestial por todas y cada una de las misericordias derramadas para nosotros. Así es que gracias nuevamente. Vamos a continuar con lo que iniciamos hace 2 semanas, un poco más de 2 semanas. Para mí el vivir es Cristo. Vamos a cerrar en este día, es la tercera parte. Vamos a hacer un breve recordatorio de qué es lo que hemos visto en las semanas anteriores para poder tener una secuencia de lo que hemos estudiado en este capítulo 1. Gracias por acompañarnos en el transcurso de la semana. Envíenos siempre sus comentarios, envíenos sus peticiones de oración, acompáñenos con nuestras oraciones y le damos gracias al Padre Celestial por la oportunidad de conocernos a través de este medio. Bendiciones para todos nuestros amigos y familiares aquí en Canadá, Estados Unidos, México, allá en Guatemala. Les mandamos cordiales saludos, que Dios los bendiga. Acompáñenos, compartan nuestra página con sus familiares. Es única y exclusivamente en el aspecto de compartir la palabra de Dios, de poder compartir oraciones basadas en la palabra de Dios, estudios de la palabra de Dios, bendecirlo a través de este ministerio desde aquí en Canadá. Así es que vamos, libro de Filipenses, vamos a meditar algunos minutos aquí en la palabra de Dios. Libro de Filipenses, en sus Biblias, lea la Biblia, tenga la Biblia a la mano. Al terminar nuestros estudios siempre lo animamos, lo motivamos a que usted vaya a la Biblia, abra su Biblia y vea que todo lo que nosotros compartimos, ya sea en nuestras oraciones a través de la semana o en nuestras meditaciones los días domingo, está basado en la palabra de Dios. Filipenses 1, versículo 27 a terminar al versículo 30. Bendiciones, Dios los bendiga a todos ustedes. Dice así la palabra de Dios, Pablo escribiendo a esta iglesia. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El Señor bendiga su palabra. Iniciamos hace 3 semanas con este capítulo, Filipenses capítulo 1, hemos ido parte por parte. Para mí el vivir es Cristo, y vamos a cerrar, esta es la tercera parte. Recordamos qué fue lo que vimos la primera semana, brevemente, rápidamente. Desde el versículo 12 inicia esta porción donde habla Pablo la importancia, el propósito de su vida, el anhelo de su vida, la razón de su vida, que es el Señor Jesucristo. Pero dice en la primera parte, nos habla acerca de todo lo que le ha sucedido. Recordemos que Pablo está escribiendo estas cartas, está comunicándose con nosotros, está comunicándose con las iglesias. Él está en la cárcel. Él está en prisión, él ha sido azotado, ha sido metido en el calabozo, ha sido encadenado. Y Pablo está predicando y Pablo está alabando y glorificando el nombre del Señor. Y dice en la Escritura que todo lo que le ha sucedido, todo el hecho de que está en la cárcel y todos sus sufrimientos que encontramos en la palabra de Dios, todo lo que a él le pasó, Dios lo ha utilizado para el progreso del Evangelio. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien
para el progreso del Evangelio. Lo que quiere decir es que Dios puede utilizar toda nuestra vida, todas nuestras circunstancias, lo bueno que sucede y lo malo que sucede en nuestra vida, Dios lo puede utilizar con el propósito de que la palabra se expanda, con el propósito de que el Evangelio progrese, con el propósito de que gente escuche la palabra de Dios. Y eso es lo que dice Pablo. Y eso vimos la primera parte. Y no solamente eso, dice, de tal manera, dice, que mis prisiones, es decir, el hecho de que estoy encarcelado, ha servido como un testimonio, dice, en todo el pretorio, es decir, entre la guarda, entre todos los soldados que están aquí cuidándome a través de los años que él pasó, aproximadamente 2 años, y la guardia tuvo que estar cambiando constantemente, y todos ellos escucharon el testimonio de Pablo. Pero no solamente ellos, los presos que estaban con Pablo escucharon la palabra de Dios. Pablo compartió el Evangelio con ellos. Por eso es el progreso del Evangelio. Y aparte de eso, el resultado, cuando nosotros nos fortalecemos, cuando nosotros utilizamos incluso las cosas malas que pasan en nuestras vidas y para dar testimonio, otras personas se animan, otras personas pueden ver nuestro testimonio, otras personas se animan a hablar de la palabra de Dios, al decir, vamos a seguir hacia adelante, vamos a seguir predicando, el Señor es bueno, el Señor tiene misericordia, el Señor nos perdona, el Señor nos salva, en el Señor tenemos esperanza, aún a pesar de lo que le ha sucedido a Pablo. Sigue testificando, y fue un testimonio para los hermanos, fue un testimonio para la iglesia, es un testimonio para nosotros el saber que hombres y mujeres a través de la historia han sacrificado todo, han dado sus vidas con un solo propósito, la palabra de Dios. Y nos anima a seguir predicando, y lo podemos ver hoy en día cerca de nosotros, personas en condiciones difíciles, personas en sufrimiento, y siguen predicando la palabra de Dios, personas con limitaciones, y siguen predicando la palabra de Dios. Es una bendición para nosotros y nos anima a seguir trabajando, a seguir predicando. Por eso dice, los hermanos se animan. Y la tercera parte, o el tercer punto que vimos en la primera parte de este estudio, de para mí el vivir es Cristo, vemos que Pablo está hablando acerca de que mucha gente se opone, y mucha gente, después de 2000 años del Señor Jesucristo, la gente hasta este día habla de Jesucristo por una u otra razón. Aquellos que se oponen, aquellos que se burlan, aquellos que critican. Hay gente que se ha dedicado a través de la historia a investigar, a tratar de probar que el Evangelio es una mentira, que Jesucristo no resucitó, que Jesucristo no existió. Y Pablo dice, no importa, por una razón, ya sea por celos, ya sea por envidia, ya sea por crítica, ya sea por enojo, por odio, por ataque, pero de una u otra manera se predica de Jesucristo. Así es que es importante, llegamos, lo habíamos mencionado, nos estamos dirigiendo hacia el fin de año a celebrar ¿qué? La Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Y tanto creyentes como no creyentes, tanto ateos como creyentes, como de las diferentes religiones, van a saber alrededor del mundo que estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo. Lo crean o no lo crean, se va a mencionar de una u otra manera. Y nosotros nos vamos a encargar de mantenerlo eso vivo. Hasta que el Señor lo permita, lo vamos a mantener vivo. Y por eso dice, no importa, se sigue predicando de Jesucristo. La segunda parte, lo que vimos a partir del versículo 19, dice, porque sé por vuestra oración. Y hablamos acerca de la importancia de la oración. La oración es una herramienta poderosa para ver el poder de Dios, para ver la mano de Dios, para ver las respuestas de Dios, porque dice, estoy convencido de que me va a haber libertad. Eso sí, a su tiempo nosotros oramos, pero dejamos que la respuesta sea de Dios. Dios responde en su tiempo, no en mis tiempos. Yo le oro a Dios hoy y quiero mi respuesta ahorita mismo, Señor. No funciona así. Yo oro a Dios y Él responde en su tiempo. Él es soberano. Pero hablamos de eso, pero algo también importante de lo que hablamos en la segunda parte es que la vida de Pablo tenía un propósito, que Jesucristo fuera magnificado. Eso es lo que él hacía. Dice esto dice, conforme a mi anhelo y esperanza en que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es decir, que a través de mi vida Cristo debe de ser magnificado. Magnificar es engrandecer, es como cuando miras con una lupa y ves algo pequeño, lo engrandeces. ¿Sí? Y entonces eso es lo que Pablo dice, con mi vida el Señor es magnificado, con mi muerte Él es magnificado. Es decir, mi vida es un testimonio, mi vida es la que habla acerca del Señor. Mi vida puede magnificar o puede minimizar
el nombre de Jesucristo, dependiendo cómo viva. Pero Pablo se está diciendo, ese es mi propósito, eso es lo que yo hago. Mi vida engrandece, y ese es el punto. El Evangelio, la palabra de Dios no es acerca de ti. El Evangelio, la palabra de Dios es acerca de Dios, es acerca de su plan, es acerca de Jesucristo, no es acerca de nosotros. El propósito de este libro, y lo hemos predicado por 2 o 3 meses, es dirigirnos a una persona. El propósito de este libro es magnificar el nombre de Cristo. No religiones, no creencias, no costumbres, no tradiciones, no nada. El propósito de principio a fin de este libro es dirigirnos a una persona, magnificar a una persona que se llama Jesucristo. Y eso es lo que dice Pablo. Y ya después dice, para mí el vivir es Cristo, es decir, el propósito de mi vida es vivir por Jesucristo. Todo lo que hago y todo lo que soy es con una razón, con un propósito, Jesucristo. Para mí el vivir es Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y después dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Aquellos que tenemos una fe sólida, aquellos que creemos en la palabra de Dios, que estamos seguros de su promesa de salvación, de vida eterna, de que hay vida después de la muerte, estamos convencidos de que vamos a ir a la presencia de Dios cuando terminen nuestros días en este mundo. Por eso dice es ganancia. Dice la palabra que voy a ir a un lugar, primeramente, estar en la presencia de Dios. Lo voy a ver cara a cara, al Padre Celestial. Cara a cara lo voy a ver. Y voy a un lugar donde no va a haber llanto, donde no va a haber hambre, donde no va a haber tristeza, donde no va a haber muerte, donde no va a haber sufrimiento. Por eso dice, para mí es ganancia, pero la ganancia más grande que puede haber no es eso, es estar frente al Todopoderoso. Y dice, en esta vida mi propósito es Jesucristo, pero cuando me muera es una ganancia. Viene lo mejor para mí. Voy a estar por el resto de la eternidad cara a cara con Dios. Pero termina en esa porción que vimos hace 2 semanas y dice, pero es importante que me quede. Es una ganancia y me quiero ir, pero no sé qué hacer, si irme o quedarme. Pero el plan de Dios era diferente. Pablo, no es tu momento. Los momentos son de Dios. El momento de mi vida está en las manos de Dios. Él sabe mi día, Él sabe mi hora, Él sabe las circunstancias. Pero mientras tanto, Pablo decía, me quedo con un propósito para el beneficio de ustedes, para el beneficio de la obra, para seguir predicando, para seguir estableciendo iglesias, para seguir expandiendo el Evangelio por todo el mundo, que es lo que ha sucedido a través de las generaciones. Ha llegado la palabra de Dios prácticamente a todo el mundo y sigue llegando. Por eso dice, es importante que me quede. Es importante que el tiempo que Dios nos dé sea con el propósito de poder seguir predicando la palabra de Dios, de ser una bendición para otros, que a través de mi vida vean magnificado al Señor Jesucristo. Eso es la razón porque dice, me quiero quedar para seguir predicando. Eso es lo que vimos las 2 primeras semanas. Ahora, en esta porción vamos a terminar la tercera parte, que es lo que dice Pablo a la iglesia acerca de para mí el vivir es Cristo. Versículo 27, importante, dice, para todos nosotros, para aquellos que nos consideramos hijos de Dios, para aquellos que predicamos, para aquellos que vamos a la iglesia cristiana, para aquellos que tenemos relación con Dios, para aquellos que creemos en su palabra, en sus promesas. Dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Si para mí el vivir es Cristo, entonces tengo que vivir de una manera digna de ese nombre, de ese Señor, de esa palabra. Mi vida habla más que mis palabras. La manera en que yo viva. La manera en que yo vivo va a ser un testimonio para la gente que me rodea, para mi esposa, para mis hijos, para mis familiares, en mi trabajo, en la escuela, cuando voy en transporte, cuando voy en la calle. Entramos a la iglesia y sí, y cambiamos nuestra personalidad y adoramos, alabamos, levantamos nuestras manos, saludamos cordialmente, pero cuando salimos, ¿cómo vivo? Cuando salimos de nuestro círculo espiritual, de nuestra familia espiritual, de la gente que nos conoce, ¿cómo es que yo vivo? Y Dios me conoce en la intimidad y dice, compórtate de una manera digna del Evangelio de Jesucristo. Mi vida habla más que mis palabras, pues puedo pasar la vida predicando la palabra de Dios, pero viviendo mal, no va. Por eso muchas veces nos critican y nos dicen, hipócritas. Porque decimos una cosa y vivimos de una manera diferente. No vivimos de una manera digna del Evangelio de Cristo Jesús. Digno es merecedor.
El Evangelio merece que yo viva de una manera decente, íntegra, de alta estima, de una manera honesta, que es un honor, con mucho respeto. El Evangelio merece eso, y es lo que Pablo dice: si para ti el vivir es Cristo, si tú crees todo esto, tienes que comportarte de una manera digna. Mi integridad como persona, como cristiano, es sumamente importante donde quiera. Vivimos, ya vamos a tocar eso en unos minutos, pero vivimos momentos difíciles para nosotros, especialmente aquí en Canadá. Vivimos momentos en que prácticamente no podemos hablar. Prácticamente no podemos mencionar nuestra fe porque es ir en contra de lo que ahora la cultura y la sociedad se está moviendo. La sociedad se está moviendo solamente hacia un lado, y si tú vas en contra de eso, si tú dices que vas en contra del aborto, si tú dices que vas en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, te van a cancelar, te van a sacar, te van a orillar. Entonces, si no puedo hablar, o si no quiero hablar, o si no tengo el valor de hablar, que ya también lo vamos a hablar en unos momentos, mi vida, mi testimonio, mi integridad como cristiano no la debo de comprometer por nada. Y ese es el consejo que nos da: compórtate de la manera digna del Evangelio. El problema es que no lo valoramos, no le damos el valor que merece al Evangelio a aquellos que nos decimos cristianos. Los que tienen religión, por supuesto que no lo valoran. Viven y su vida la hacen como quieren y viven como quieren, y no le dan el valor a lo que significa Dios, a lo que significa su palabra, a lo que significa Jesucristo. No lo valoramos, no le damos la importancia que merece. Pensamos que ser cristiano es ir el domingo a la iglesia, escuchar el sermón, cantar 3 alabanzas, decir mi oración diaria y ya cumplí y leo 3 versículos y esa es mi vida. No, es como vivo allá. Es mi testimonio diario de cómo vivimos. No lo valoramos, no le damos la importancia, no lo tomamos a veces ni siquiera en serio, el Evangelio de Jesucristo. No entendemos completamente, perfectamente o totalmente lo que le costó a Dios el darnos el Evangelio. No entendemos el sacrificio que Dios hizo de enviar a su Hijo, sacrificar a su Hijo, tener que ver a su Hijo amado, su único Hijo amado, en la cruz, derramando su sangre por nosotros pecadores. No lo entendemos, por eso no lo valoramos. A nosotros no nos costó nada. ¿Qué te ha costado a ti? Hay gente en ciertas partes del mundo que le cuesta tener una Biblia, que le cuesta tener una porción de la Biblia, que le puede costar su vida declarar que es cristiano, que es creyente. Pero como a nosotros en general no nos costó nada. No nos costó absolutamente nada. No le damos el valor. Generalmente valoramos lo que nos cuesta. El calor de mi casa la quiero mantener bien porque me cuesta. Mi carro, mi ropa, mi reputación, mi trabajo, mi estudio, me ha costado. Pero como esto no te costó nada, no lo valoramos. Por consiguiente, no vivo de la manera digna del Evangelio de Cristo Jesús. En pocas palabras, no amamos a Dios el Señor como Él merece. Y Pablo lo dice: compórtate de una manera digna del Evangelio, de un cristiano, de alguien que se diga cristiano. Cuando tienes religión no te importa, pero cuando tienes al Señor en tu corazón te debería de importar. ¿Cómo es que vives? ¿Cómo es que hablas? ¿Cómo es que actúas? Hoy en nuestra oración poníamos un proverbio. Dice: entre todas las cosas lo más importante que debes de guardar es que tu corazón, dice, porque de ahí del corazón es donde salen ¿qué? Los malos deseos, los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, los crímenes, los hurtos, de ahí salen. No lo valoramos. Si yo lo valoro, mi corazón va a cambiar, mi actitud va a cambiar, la presencia de Dios en mi vida me va a cambiar. Entonces es importante, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo Jesús. Y eso es fundamental para nosotros, los frutos de mi vida cristiana, que la gente vea que damos frutos dignos de arrepentimiento, que no necesite abrir la palabra y testificar y predicar, que con mi vida la gente diga: un cristiano, ¿qué es lo que hay especial con él? Y continúa, dice así la Escritura. Versículo 27, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros. Número 2, no solamente es el comportarse digno, ahora dice que estáis firmes en un mismo espíritu. El siguiente consejo en la vida: para mí el vivir es Cristo, es cómo vivo, pero para mí el vivir es Cristo, es que estoy firme.
Para mí vivir es que estoy firme en un mismo espíritu, no me muevo. No me muevo de donde estoy parado. Estoy parado sobre la roca que es Jesucristo. La roca de Jesucristo, de la iglesia, es el Señor Jesucristo. Él es el fundamento donde se levanta absolutamente todo. Los apóstoles vinieron a edificar, pero el fundamento, la roca de la iglesia es Jesucristo. ¿Sí? En los salmos dice, pacientemente esperé al Señor, esperé a Dios y me hizo sacar del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre la roca, sobre la peña, sobre algo sólido para estar firme. No nos movemos de nuestra fe. Viene cuando tú terminas en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo está predicando desde el capítulo 5, empieza a predicar lo que es conocido como el Sermón del Monte, y predica acerca de los juramentos, acerca del divorcio, acerca del afán y la ansiedad, y acerca de seguirlo a Él y de estar cerca de Él y de todo el entendimiento y de todo lo que Él predica en su Sermón del Monte. Y al terminar dice Él, cualquiera que me escucha, que oye, escucha y practica y pone esta palabra, las hace esta palabra, lo voy a comparar como alguien que edificó su casa sobre algo sólido. Pero el que escucha y no los hace, o el que no escucha y no los hace, lo voy a considerar como alguien que construyó en la arena. Por eso Pablo nos dice, queremos que estés firme. No nos movemos, que estamos estables, no andamos de doble ánimo, un día estoy bien, un día estoy mal, un día creo, otro día no creo, un día sirvo, otro día no sirvo, un día oro, otro día no oro, un día me doblego, me entristezco. No, firmes, no te muevas, no nos dobleguemos, no volvamos atrás, no queremos volver atrás. En el transcurso de la semana estuvimos poniendo nuestras oraciones basadas, hicimos por 2 semanas oraciones basadas en la vida de Moisés. Y vimos la historia prácticamente de la vida de Moisés regresando a Egipto para que a través de lo que Dios iba a hacer y Dios utilizándolo él, liberara al pueblo de Israel, saliera de la esclavitud. Habían pasado 400 años en esclavitud en Egipto. Moisés llega, los libera, Dios los libera a través de Moisés, salen de la esclavitud, van caminando en el desierto y ¿qué vemos? Al pueblo quejándose. Al pueblo murmurando contra Dios y contra Moisés constantemente. Tenemos sed. Allá en Egipto nos castigaban, nos maltrataban, pero teníamos agua, teníamos comida, teníamos un techo. Y tú nos has traído al desierto para matarnos de agua y Dios les proveyó agua. Tenemos hambre y Dios les dio alimento. Y se quejaban y se quejaban y se quejaban. Querían volver atrás, querían volver a la esclavitud. Preferimos estar esclavos pero tener alimento que tener la libertad en Jesucristo, aunque no tenga alimento. Necesito estar firme en mi convicción, firme en mi fe, firme en la palabra de Dios, firme en el Espíritu, no volver atrás, no dudar en la palabra de Dios. Entonces firme es que no te muevas, no nos movemos, pase lo que pase, venga lo que venga, el viento que venga, el huracán que venga, la tormenta que venga, firme hasta el final. Es el consejo. Si para mí vivir es Cristo, vivo dignamente, pero estoy firme, no me muevo. Digan lo que digan, prediquen lo que prediquen, crean lo que crean, yo no me muevo de mi fe. Pero dice, en un mismo espíritu. Efesios lo dice así. Efesios capítulo 4, versículo 3 y 4 dice así. Y hasta el 6 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor nada más, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces firmes en un mismo espíritu, en una misma fe, en un mismo Dios, en un mismo Señor, en una misma palabra, en una sola creencia. Tenemos tantas interpretaciones y por eso estamos totalmente divididos. Pero la palabra nos dice, ¿firmes en qué? En un mismo espíritu, en el Espíritu Santo, viviendo en nuestro corazón, en el Espíritu de Jesucristo, viviendo en nuestro corazón. Pero no nos movemos. Continúa y dice así, en el mismo versículo, oigo que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, combatiendo es luchando.
Combatiendo unánimes, es decir, unánime significa con todos en acuerdo, un solo acuerdo, una sola mente, un solo propósito. No solamente firmes, dice estar firmes en un mismo espíritu, pero dice unánimes, unánimes, con un solo propósito. Todos de acuerdo, pero combatimos, es decir, estamos luchando por la misma causa del Evangelio, estamos combatiendo en defensa de nuestra fe, no estamos peleando. Yo no me pongo a pelear, yo no me pongo a discutir con la gente. ¿Quieres creer? Muy bien. ¿No quieres creer? A mí Dios no me ha mandado a abrir mi Biblia y empezar a pelear y tengo que defender, por supuesto, cuando es necesario. Pedro lo dice, estar preparados para presentar defensa con mansedumbre. No me voy a poner a pelear. Alguien quiere preguntar y quiere mostrarme sus diferencias con mansedumbre, lo vamos a hacer. Es atacar, es criticar, es humillar, es burlar. Entiéndete con Dios. Al final de cuentas, esta es la palabra de Dios. Es el Evangelio de Jesucristo. No es acerca de mi Evangelio o mi palabra. No se trata de lo que yo crea, se trata de lo que Dios dice en su palabra. Entonces ataquemos a Dios, aquel que quiere pelear. Pero Pablo aquí nos aconseja y dice combatiendo unánimes, es decir, luchando en la misma y por la misma causa, combatiendo en defensa de nuestra fe. Y ese es nuestro trabajo, esa es nuestra responsabilidad. No peleando, no discutiendo, pero cuando es necesario voy a defender mi fe. Y ahora más que nunca, te lo repito, ahora más que nunca necesito defender mi fe. Ahora más que nunca no podemos quedarnos callados. La gente está peleando, los cristianos están peleando ahora por la vacuna, por el código, por la tarjeta, me la pongo, no me la pongo, y tantas tonterías que salen, me están metiendo un chip, tantas cosas que no tienen el más mínimo sentido y que no tienen el más mínimo peligro para nuestra vida, comparado con lo que está sucediendo en la sociedad, comparado con el aspecto moralidad que estamos viviendo en este lugar. Ese sí es un ataque para nosotros, te repito, nos están cancelando, no quieren que hables, no quieren que digas, incluso hasta en las iglesias se siente, no podemos hablar, no puedes decir, porque ahí van personas que tienen miedo. ¿Cuántos de los que viven aquí tienen el valor de hablar de su fe en su trabajo o en la escuela? Muy pocos, ¿por qué? Porque te van a cancelar. Hoy en día tenemos que defender nuestra fe, tenemos que estar firmes y no movernos de nuestra fe. Pase lo que pase, nos digan lo que digan, no vamos a cambiar, no vamos a comprometer nuestra fe. Y si es necesario, la vamos a defender. Cuando sea necesario, hay que defender nuestra fe. Hoy más que nunca, en este país, especialmente en este país, aquí en Canadá, tenemos que tener fuerza y estar firmes y no doblegarnos para defender nuestra fe en Cristo Jesús y lo que dice su santa palabra. Versículo 28 y dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto proviene y esto es de Dios. No intimidados, es decir, no tengas miedo. Dios está con nosotros. Vimos en el libro de Éxodo, cuando estuvimos viendo la vida de Moisés, liderando al pueblo, tenían miedo y decían, no hay problema, venía el ejército persiguiéndolos, los iban a destruir, los iban a matar. Y dice, Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero no intimidados, no miedo, no acobardarnos, ahora más que nunca, no. El Señor Jesucristo no le dio miedo. A los discípulos, en un momento dado, cuando el Señor Jesucristo fue detenido, huyeron. A Pedro en un momento dado le dio miedo declarar que era seguidor. Pero cuando ya vino el poder del Espíritu Santo, vamos a ver en unos minutos lo que Pedro y Juan hacían cuando los azotaban y los golpeaban. No les dio miedo, salieron a predicar, les prohibieron hablar y dijeron, por supuesto que no. Nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres y vamos a seguir testificando la palabra de Dios. No miedo. No miedo, no nos vamos a acobardar contra aquellos que se oponen, no solamente el sistema, la sociedad, sino familiares y amigos. La gente aquí, cuando nosotros les compartimos la palabra de Dios, muchos tienen miedo, les da miedo qué va a decir su familia, sus familiares les van a decir porque tenemos nuestra propia creencia, les va a dar miedo. Jesucristo no le dio miedo llevar la cruz, no le dio miedo ser azotado, no le dio miedo ser humillado, no le dio miedo que se burlaran de él, no le dio miedo que lo clavaran, que lo traspasaran, no le dio miedo.
cumplió su propósito hasta llegar al final para morir en esa cruz por ti y por mí. No intimidados. El valor viene de la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón. El costo fue elevado, pero nuestra fortaleza viene del Señor. No importa que venga la burla, que venga la crítica, que vengan los ataques, que vengan los rechazos, que vengan. Además, no es contra mí, es contra Dios. Están peleando contra Dios y se están metiendo en un problema muy grave cuando quieres pelear contra Dios. Pero no intimidados, que no nos den miedo a aquellos que nos llamamos hijos de Dios, de abrir nuestros labios, de seguir predicando, de decir soy creyente, soy cristiano, soy discípulo de Jesucristo, sigo a Jesucristo, que no te dé miedo. Dice, porque claramente los que se oponen, para los que se oponen, los que te atacan, los que critican, los que van en contra del Evangelio, dice, es para perdición. Los que se oponen al Evangelio se están oponiendo al Señor y por consiguiente van en camino a la perdición. La perdición se refiere a vivir el resto de la eternidad separado de Dios en el castigo eterno. Y eso es lo que va. Todo aquel que se opone a Jesucristo va en camino de perdición. Y dice, para vosotros es de salvación, para los que creemos, para aquellos que no nos da miedo, para aquellos que combatimos, para aquellos que nos mantenemos firmes, para aquellos que tenemos nuestra fe puesta y está sembrada totalmente y sembrada y edificada y fortalecida en nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo. No nos da miedo porque eso es el camino de nosotros de salvación. Por eso Pablo lo dice en este mismo capítulo, para mí el vivir es Cristo, y dijo, y el morir es ganancia. ¿Por qué dice que es una ganancia? Que va a la presencia del Padre Celestial por el resto de la eternidad. Para los que se oponen, perdición, separación de Dios. Para aquellos que creemos, para nosotros, salvación. Es decir, para mí el vivir es Cristo y el morir será ganancia. Y termina en el versículo 29 y dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y finalmente Pablo termina, dice, nos es concedido, es decir, a nosotros se nos ha dado. Es algo que Dios nos ha dado por su gracia, nos ha concedido el Evangelio, nos ha concedido la palabra de Dios. Inicié diciéndote que a ti y a mí y al mundo entero no le costó nada. Dios nos lo dio, Dios nos lo envió, Dios envió a su Hijo amado, Él lo concedió a este mundo. Y aquí lo dice, a vosotros es concedido a causa de Jesucristo, no solamente que creáis en Él, sino que padezcáis. Nosotros creemos en Jesucristo, pero Dios nos lo concedió, Dios nos lo envió para creer en este libro, en su promesa, en su palabra, en lo que Él estableció. No hemos hecho nada, absolutamente nada para obtenerlo. No tenemos méritos. Aquellos que trabajamos o servimos o predicamos o damos nuestro dinero, no hemos hecho nada. Todo lo ha hecho. ¿Quién? Dios es el que lo ha hecho. Él es el que nos ha dado todo. Él nos ha concedido el Evangelio de Jesucristo y eso es un honor y es un privilegio para nosotros. Nos ha concedido el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Nos ha concedido el perdón, nos ha concedido la salvación, nos ha concedido la vida eterna a través de Cristo Jesús. Él nos ha dado todo. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Es algo que viene de Dios. Es por eso, es por gracia. Porque por gracia sois salvos, dice el libro de los Efesios, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Viene de Dios. No tienes ningún mérito, ni tú ni yo. Nuestros méritos nunca serían suficientes para poder llegar a la presencia de Dios. Nuestros méritos, nuestro trabajo, nuestros sacrificios, o lo que demos o hagamos, o la buena persona que eres, o todas las obras que quieras hacer, o que te manden a hacer, o todo lo que pienses tú que eso es lo que te acerca a Dios, nunca sería suficiente para poderle pagar a Dios el sacrificio de Cristo Jesús. Nunca. Hay algo que tú puedas, no hay nada que podamos hacer. Entonces Él no lo concedió, Él no lo regaló. Es por gracia, inmerecido. Es un honor, es una bendición, es un privilegio.
Y también dice, pero el padecer, cuando nosotros nos critican, deberíamos de tomarlo como un privilegio, porque están en el nombre de Dios. Me están hablando algo que es un honor cuando me critican, cuando se burlan, cuando verdaderamente vivo como un hijo de Dios, cuando vivo como inició dignamente y me atacan, es un privilegio, y aquí lo dice. Que a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Quiero leerte aquí los discípulos, lo que te mencionaba, los discípulos, Pedro, después de que son perseguidos y de tantas señales y maravillas, no vamos a leer todo el capítulo, vamos a ver lo que los religiosos en ese momento hicieron. Dice, y convinieron con Él, y llamando a los apóstoles, los querían callar, ¿verdad? Los querían detener, no querían que predicaran. Pues dijeron, no, déjalos. Les habló un hombre inteligente, un doctor de la ley llamado Gamaliel, y les dijo, déjalos, porque si este ministerio de estos hombres es de Dios, no hay nada que puedas hacer. Y les da ejemplos y les dice, salió un fulano, inició algo, se murió y se acabó. Salió otro fulano, inició algo, se acabó. Y así va a ser con ellos. Si este ministerio de estos apóstoles es de Dios, no hay absolutamente nada que puedas hacer contra él. Y nos vamos a encontrar peleando contra Dios. Si este ministerio no es de Dios, va a desaparecer. Bendito sea Dios, se ve que era y es y seguirá siendo de Dios, porque llevamos más de 2000 años con el Evangelio. Entonces todos los religiosos convinieron con este doctor de la ley Gamaliel y dijeron, bueno, ok, vamos a dejarlos ir. Vamos a ver si esto es de Dios también. Y convinieron con él, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio de todos estos religiosos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo Jesús. Lo tomaron como un privilegio. ¿Por qué? Porque fue algo, me consideraron digno del Evangelio de Cristo Jesús. Si yo vivo dignamente y me atacan, es un privilegio. Es un privilegio cuando me critican, cuando se burlan de mi vida. Porque están viendo en mí que trato de seguir la enseñanza y de vivir de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Lo hemos dividido en 3 partes, pero esta tercera cierra de una manera fuerte y clara lo que es importante para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, en estos momentos de adversidad y de lucha y de división y de tantas cosas que estamos enfrentando. Es el momento para nosotros de vivir de esa manera digna, de no tener miedo, de no acobardarnos, de defender nuestra fe, porque es algo valioso, es algo que costó la sangre del Señor Jesucristo. Hemos sido comprados por precio y el precio fue la sangre de Jesucristo. Sigamos combatiendo, sigamos luchando, sigamos firmes sin movernos de nuestra fe hasta el final. Porque a final de cuentas dice, todo esto es para salvación. Es decir, el morir es ganancia. Medita en esta porción. Estos versículos tienen tanta enseñanza. Nos podríamos pasar más tiempo deteniéndonos en cada palabra tan importante para nosotros de nuestra fe. Y recuerda algo valioso e importante. Todo esto ha sido concedido, ha sido la gracia de Dios, el tener esta palabra, el tener el Espíritu, el tener esperanza, el tener salvación, el tener vida eterna. No es lo que hemos hecho, es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y le damos gloria y le damos la honra a su santo nombre. Vamos a orar, vamos a cerrar con una oración. Dios los bendiga, los esperamos próximo domingo. Medita en la palabra, vuelve a leer estos versículos, son de bendición a tu vida. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en esta hora, en este momento. Agradecidos estamos porque en ti tenemos esperanza y todo ha sido gracias a ti. Tú nos has concedido este perdón, esta salvación, esta esperanza, esta fe, esta palabra, este evangelio. A través de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que sigamos combatiendo, que sigamos firmes, que no nos dé miedo y que sobre todo que vivamos como dice tu palabra, como dice el consejo del apóstol Pablo, de una manera digna
del Evangelio de Cristo Jesús. Bendiciones para todos los que nos escuchan. Padre Celestial, a través del Espíritu, llega a los corazones y que nos entreguemos o que entreguen a aquellos que no te conocen sus vidas a ti. En tu nombre oramos, Jesucristo, y damos gracias. Amén y amén. Dios los bendiga y muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos próximo domingo. Bendiciones para todos.